Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Océano Mar, del escritor y periodista italiano Alessandro Barico. Ya saben que mi canal es básicamente de clásicos y Barico es una de las excepciones, es uno de los pocos autores contemporáneos que he leído. ¿Y por qué? Porque conocía Seda, un libro que lo hizo saltar a la fama mundialmente el año 1996 después de su publicación. Le gustó mucho a todo el mundo por ser una novela muy innovadora, una novela breve pero a la vez profunda, con una prosa muy poética, muy original. Es un bello libro, Seda. Pero antes de haber publicado Seda, Barico publica Océano Mar en 1993. Es decir, 3 años antes ya había escrito esta preciosa obra y con la que ganó el premio Viareggio. No sé si se pronuncia así, Viareggio. Lo voy a dejar aquí abajito el nombre del premio, que es un galardón que busca destacar a las mejores obras literarias publicadas en Italia. Y Océano Mar, en 1993, se ganó esa distinción. Pero, a pesar de ser una obra premiada, es también una obra arriesgada. ¿Por qué? Porque se inclina mucho hacia lo onírico, hacia lo estilístico. Y claro, cuando una novela no es término medio, no le puede gustar a todos. Está muy cargada hacia lo poético. Entonces a muchas personas no les gusta eso. Es básicamente, en ciertas partes de la novela, prosa ejerciendo la función de la poesía. Por lo mismo, es una historia muy inclinada hacia lo metafórico. Para algunos, entre los que me encuentro, es algo que relaja mucho al leer, pero muchísimo. A mí me gusta mucho la metáfora dentro de la novela. Que se juegue, que se experimente con lo breve, porque la poesía ayuda mucho a que una prosa cargada se aligere, sin perder profundidad, que es lo principal. Pero para otros, para otros es todo lo contrario, prefieren una prosa más compacta. Y por lo mismo, una prosa poética les corta la lectura, no les gusta. Así que, de partida, yo recomiendo este libro para los que amen y les gusten y disfruten de las metáforas y de atmósferas oníricas, atmósferas de ensoñación. Estructuralmente es un texto muy interesante porque posee tres pilares fundamentales, tres partes bien demarcadas que, sin embargo, se complementan muy bien. Las dos primeras partes parecen ser historias independientes, muy diferentes entre sí, pero luego confluyen de una manera genial en la parte final, en la tercera parte. Como si algo encajara a la perfección. Eso, para mí, denota que es una novela muy bien pensada. El libro inicia con una historia donde los protagonistas son 7 personajes que tienen la característica de alojarse todos en un mismo lugar, en una misma posada. Es una posada que está frente al mar, al océano. Por eso, la primera parte se llama Posada Almayer, que es la posada donde se quedan a alojar estos 7 personajes, los cuales, en general, están en la búsqueda de algo. Su estadía en la posada responde a la búsqueda de respuestas, a la búsqueda de respuestas a interrogantes que son muy personales, y eso les va dando profundidad a cada uno de ellos. Todos tienen sus motivos para estar en esa posada, en ese lugar, para reunirse allí, como si una mano mágica los llevara a su encuentro. A pesar de que sus motivos son distintos, tienen ciertas cosas en común. Son todos personajes que tú los lees y por sus motivaciones parecen personajes absurdos, a veces disparatados, pero también son muy carismáticos, tú los quieres de inmediato.
y están fuertemente relacionados con el océano. Como ejemplo, les puedo contar que uno de ellos es un profesor con un extraño nombre y que se dedica a escribir una enciclopedia sobre los límites del mundo. Ya con eso tienen una pista de qué tipo de personajes son. Estos extraños personajes no desentonan para nada, a pesar de ser extraños, no desentonan para nada con el ambiente de la posada, porque la posada también es un poco exótica, ya que su localización pareciese estar en un lugar mágico, en un lugar fuera del tiempo, y que además posee un poder curativo, que pareciese ser debido a su efecto de tener el océano muy cerca. Los encargados de esta posada también son bastante singulares. Sí, están rodeados, no les voy a decir sus características porque ustedes deben descubrirlos por sí mismos, pero ellos están rodeados de un halo de misterio y parecen saber más de lo que aparentan. Y tú, como lector, al ver estos personajes, al ver el lugar, al ver a los encargados del establecimiento, te preguntas si estás en la realidad o estás en un mundo fantástico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta posada? ¿Es un lugar o es un instante? El mar inmenso, el océano mar, que corre infinito más allá de toda mirada, el desmesurado mar omnipotente. Hay un sitio donde acaba y un instante, el inmenso mar, un lugar pequeñísimo y un instante de nada. En la segunda parte de este libro se relata la historia de un naufragio. Cambiamos bruscamente de escenario. Más que narrar el naufragio en sí, se narra un hecho en concreto. Un hecho bastante horrible. 147 personas de ese naufragio no alcanzan a ser subidos a los botes tradicionales salvavidas y deben subirse a una improvisada balsa de madera. Es decir, a un bote salvavidas improvisado y totalmente inseguro. Lo que sucede con ellos, sus interacciones, su destino, es lo que se narra en esa segunda parte de este libro. Una parte donde se revela lo peor de la naturaleza humana. Ya en la tercera parte se cuenta el desenlace de cada uno de los personajes, tanto de los inquilinos de la posada, de la primera parte, como la de algunos de los náufragos de la segunda. Hay una conexión interesante ahí. Y lo importante de esta tercera parte, como les decía, es que une las dos primeras historias y termina dándole sentido a toda la novela de una manera excelente, de una manera que pareciese que todo encajara a la perfección. Lo que entrelaza a todos estos personajes y las distintas localidades en donde se desarrollan los hechos es el océano, pero no como un elemento elegido al azar por el autor, sino como una pieza clave, una pieza maestra. El océano es un personaje más dentro de la historia. Es incluso, para mí, el personaje principal, dando a entender que este elemento, el océano, el agua, es absolutamente necesario para que tenga sentido la vida de los demás personajes. Las distintas líneas narrativas de la historia son muy diversas, ya que todos los personajes tienen distintas edades, distintos estilos de vida y conceptos sobre el mundo. Algunos tienen conceptos mucho más fantásticos que otros, pero no menos importantes. A pesar de esa diversidad, el autor muestra que la fluidez y la flexibilidad del mar permite conexiones e interacciones entre todos ellos, sin importar su situación, ya sea viviendo frente al océano, sumergiéndose en él o incluso volviendo luego de vivir en él. No importa lo que suceda, si interactúas con el mar, nunca volverás a ser el mismo. Cada una de las partes de la novela tiene un estilo propio. Si se leen de forma individual, cada parte
tiene su propio sello. Tú las puedes distinguir, las puedes separar. Pero en conjunto tienen otro efecto, un efecto amplificador. Las tres por sí solas no logran la grandeza que tienen en conjunto. En la primera parte, como les decía, se utiliza mucho una prosa más poética, llena de metáforas y adornos bellísimos, donde el autor ocupa mucho la reiteración de palabras para construir una cadencia a través de ese elemento, de la repetición, alejándose constantemente de las descripciones comunes, de las descripciones extensas. Reemplaza descripciones extensas con reiteraciones de palabras breves y puntuales. Además de cambiar constantemente el punto de vista con el que normalmente se narra una acción, y con eso se ahorra mucho texto. Esa manera de escribir invita al lector a disfrutar del libro de una manera activa. Crea un lector activo, que no se adormece con el pasar de las páginas, porque no se esperaba esta prosa, no se esperaba este estilo de escritura. Luego, cuando pasa a una narración más común, en la segunda parte, se siente el contraste y logra el efecto que requiere, el efecto que el autor quiere dar, el del cambio de ambientación, el del cambio de historia. Pasas de un ambiente onírico a un ambiente más realista, y eso te despierta como lector, te impactas, chocas contra un muro de realidad. Y a pesar de todo este juego narrativo, de todo este estilo bastante único y algo experimental, para mí el argumento se desarrolla y se entiende muy bien. Y no solamente esta prosa única, esta prosa bella, te invita a la lectura, sino también las múltiples incógnitas que pertenecen a la trama, que van dándole impulso a la narración. Hay un misterio principal que poco a poco se va desentrañando junto con los destinos de cada personaje, y todo comienza a unirse de forma armónica, lentamente. Me atrevería a decir de forma geométrica, de forma matemática. En el final todo encaja y se cierra una historia enmarcada en el océano. Venían de los dos extremos más alejados de la vida. Eso es lo sorprendente. Pensar que nunca se habrían rozado salvo atravesando de punta a punta el universo. Y en cambio, ni siquiera habían tenido que buscarse. Eso es lo increíble. Y lo único difícil había sido reconocerse. Reconocerse. Cosa de un instante. La primera mirada y ya lo sabían. Eso es lo maravilloso. La misma belleza de la narración te da la sensación de visitar un lugar fuera del tiempo, como si se tratase de un mundo paralelo en un tiempo pasado, lejos de la modernidad. Lo que me recordó los cuentos de Jorge Luis Borges, no por su estilo literario, porque son muy opuestos, muy diferentes, sino por la ambientación, por sus localidades alejadas del tiempo normal de los hombres. La posada con poderes curativos, ubicada en un lugar secreto y de difícil acceso, me trajo a la memoria el solitario sanatorio ubicado en las alturas de la montaña mágica de Thomas Mann. Al igual que en aquella novela, los personajes parecen destinados a encontrarse, a conocerse y formar una comunidad donde cada uno, debido a sus características, aporta un tema de discusión que los enfrenta o los une. Suele ocurrir, uno tiene sueños, cosas suyas, íntimas, y después la vida no quiere seguir jugando contigo y te lo desmonta. Un instante, una frase, y todo se desvanece. Suele ocurrir, por esa razón y no otra, vivir es una tarea dolorosa. Esta novela tiene también un halo de existencialismo que me gustó mucho. Lo pueden notar en la última frase que les acabo de compartir, la última cita. Y eso es lo bonito, porque la novela tiene un poco de todo. Tiene juego narrativo, tiene una prosa y un estilo diferente, tiene temáticas interesantes que le van dando impulso a la narración, tiene una estructura diferente,
tienes un poco de fantasía, un poco de realidad, tienes una novela bien pensada, no me extraña que haya recibido un premio. Espero que les haya gustado la reseña y nos vemos la próxima semana.